Bueno, acá volvemos a intentar por cuarta vez. No sé qué pasa hoy. Me anda re mal el internet. Pero bueno, esperemos que esta vez podamos arrancar. A ver, ahí están escribiendo en el grupo. Buenas por aquí. Se me colgó recién. No sé por qué anda re mal el internet, así que bueno. Voy a tratar de meterle caña para que lleguemos a hablar algo antes que se corte nuevo. Después en todo caso va a quedar grabado y se puede ver de nuevo. Hola, Vero. Bueno, vamos por acá y total queda grabado. Tengo miedo que se corte vuelta internet y no podamos hablar nada. Bueno, básicamente los macronutrientes, ¿de qué va? O sea, entendemos los macronutrientes como los nutrientes que sí o sí necesita nuestro organismo para poder desempeñarse, digamos, bien, funcionalmente y también en cuestión de salud, ¿sí? O sea, los dos macronutrientes esenciales que nuestro cuerpo no produce de ninguna manera es la proteína, que la encontramos en las carnes y los huevos, y las grasas, ¿sí? Carbohidratos, por el contrario, sí los puede producir nuestro cuerpo de alguna manera, o sea, lo logra, pero por eso no son esenciales, como la proteína y la grasa. Hay aplicaciones para calcular los macros y hay una forma tipo visual de calcular los macros y ver más o menos a ojímetro cómo comer en la dieta cetogénica. No estamos hablando ahora de la dieta carnívora, que es otra cuestión con los macros. La carnívora ya sabemos que no medimos macros y comemos a saciedad, contando como mínimo 1 gramo de proteína por kilo. ¿Sí? Yo hice acá un gráfico muy top. Mentira, es muy básico. ¿Ven? Pero que mostraría un plato, como ven. En esta parte irían los vegetales verdes, que son los macros permitidos. Y en esta parte irían la proteína, que es del tamaño de la palma de la mano, y la grasa, que es la otra palma de la mano, en grasa saludable. Grábense en este esquema y es re fácil de llevar los macros, ¿sí? Es muy fácil. Vegetales de hoja verde, proteína y grasa saludable. En la grasa saludable a veces la encontramos mezclada con la proteína, ¿sí? Por ejemplo, la grasa que tiene una costeleta o la grasa que tiene el tocino o la panceta, ¿sí? Ahí contamos las dos cosas, pero bueno, siempre y cuando no nos pasemos en carbohidratos, no hay mucha historia con la proteína y la grasa. O sea, hay que empezar a ajustarla cuando se detiene el descenso de peso, que el estancamiento es para todos los ketos y ketas, sucede en algún momento. Gracias, Mili. La historia con la aplicación y con los macros es agarrarle la mano a esto. ¿Por qué? Porque se van a volver locas contando nutriente y pesando. Y no es la idea, o no debe ser la idea, contar y pesar cada macronutriente, a menos que esté consumiendo carbohidratos de los no tan libres como son los vegetales y necesite controlar lo que voy a comer. Entonces ahí sí o sí la app está buenísima.
En la aplicación ustedes van a tener, yo les dejé unas imágenes acá que están en comunicados de cómo calcular los macros y está todo detallado de cómo hacerlo. En la aplicación pueden personalizar y poner el peso objetivo si ya van avanzadas o avanzados en la alimentación cetogénica. No cuando, hola Cari, no hagan esto de modificar el peso al peso objetivo porque no va a dar resultados. O sea, el problema es con esta distribución de la alimentación cetogénica es que es necesariamente un equilibrio. Grábense en eso y les va a ir bien. Es necesariamente un equilibrio. Ni grasa de más, ni grasa de menos, ni proteína de más, ni proteína de menos. Sí o sí, la alimentación cetogénica requiere equilibrio. Para poder consumir los macronutrientes en equilibrio, necesitan conocer cuáles son los macronutrientes. ¿Sí? O sea, necesitamos saber qué es una proteína, dónde la encuentro. La proteína es... Hola Dani, ¿cómo anda? La proteína es súper fácil de darse cuenta, está en todas las carnes, en promedio, 100 gramos de carne, de cualquier tipo de carne, en promedio, más menos, depende, tiene 20 gramos de proteína, ¿sí? Un huevo tiene 7 gramos de proteína. ¿Por qué necesito saber esto? Porque el consumo mínimo que requieren de los macronutrientes para funcionar bien, que necesitamos es 1 gramo por kilo de peso mínimo. Puede ser hasta 1,5 gramos o hasta 2 gramos, dependiendo de la actividad física que tengamos. Entonces, si ustedes necesitan consumir 70 gramos de proteína porque pesan 70 kilos, entonces van a tener que consumir por lo menos 300 gramos de carne y supónganse en 3 o 4 huevos, ¿sí? O 6 huevos distribuidos entre desayuno, merienda, depende cómo sea el hambre y cómo vayan con la dieta. ¿Y los vegetales en qué proporción van? Sí, los vegetales se contabilizan por gramos también y los vegetales seto en general, esto vamos a usar una regla en general para no usar tanta calculadora y para que no sea tan estresante. Igual si la calculadora le agarra en la mano es re fácil. Pero en general los carbohidratos tienen 4 gramos por cada 100 gramos de vegetales en general. La proteína tiene 20 gramos por cada 100 gramos de proteína. ¿Ven? Entonces de vegetales yo voy a consumir, por ejemplo, que consuma 200 gramos de espinaca. Es un paquetón así. Me va a dar sensación de que estoy comiendo mucho. Me va a dar también, me va a ayudar con la saciedad porque los vegetales verdes también tienen proteína. Entonces voy a consumir 200 gramos de espinaca, por ejemplo, con una costeleta y un huevo, por decir, ¿no? Una costeleta de 200 gramos y un huevo. Ahí tengo un plato que es para un promedio entre los 70 y 90 kilos más o menos. 137 gramos de proteína. Sí, la proteína es, o sea, hablar de la palma de la mano es un mínimo, ¿sí? Es un mínimo de decir, yo me aseguro con eso el mínimo vital para funcionar. ¿Qué es lo que pasa si consumimos menos proteína de la necesaria por día? El pelo, las uñas, las hormonas, el aparato reproductor y sexual. Todo eso se ve afectado. Todo. Entonces no se puede consumir menos proteínas al día de la que requiere nuestro funcionamiento basal. Hola, Lau. Los vegetales es fácil de contar porque si comen vegetales verdes de hojas o brócoli o zapallito verde, no le van a errar. No le van a errar. Es muy difícil comerse 400 gramos de vegetales. O sea, traten de que tenga vegetales, pero que no sea lo principal. Nuestros platos no pueden ser principalmente vegetales. Nuestros platos son
proteína moderada y grasa, ¿sí? La grasa, cuando decimos en abundancia, es sí o sí asegurarse por lo menos un pulgar en el plato, extra de la que trae la carne. Es decir, que yo le puedo agregar una cuchara de manteca, una cuchara de aceite de oliva, una cuchara de aceite de grasa de cerdo. Le puedo agregar, por ejemplo, palta, que tiene bastante grasa y tiene algo de carbos, pero no tanto, y tiene mucha fibra. O sea, la grasa mínimo un pulgar por plato, ¿sí? Extra de lo que trae ya la proteína que estamos consumiendo. La proteína mínimo es la palma de la mano, mínimo. Cuando digo mínimo estoy hablando de 1 gramo por kilo de peso mínimo. Y este mínimo va relacionado a la cantidad de actividad física que tengamos. Si no hacemos actividad física, nuestro cuerpo no tiene que emplear esa proteína. Entonces lo más probable es que haga un proceso de glucogénesis y termine siendo carbohidratos y adiposidades. ¿Sí? La lechuga y sí, se pueden. Cualquier verdura de hoja verde se puede. No son muy ideales la lechuga eh, y este tipo de verduras que son así como lechosas porque son sumamente indigeribles básicamente. Pero si les gusta, ¿por qué no? Tienen también un porcentaje de carbohidratos parecido a la espinaca. Lo que pasa es que la espinaca es de mayor digestibilidad y absorción y, y tiene también bastante proteína. Por eso se nombra mucho la espinaca en esta alimentación. La proteína, recuerden que es de cualquier tipo de animal, ¿sí? Y de cualquier... y se pueden mezclar en un plato. O sea, yo puedo comer carne de vaca y pescado en el mismo plato. Puedo comer pollo y carne. O sea, no hay una limitación con eso. Lo que produce la proteína es muchísima saciedad, como la grasa. Es más fácil de comer proteína que grasa, de hecho, porque es más palatable en el sentido en que es más fácil de comerla. Pero hay que ajustarla, sobre todo cuando se van acercando al peso, ¿sí? O sea, es ahí cuando ya estamos cerca de paso más de un mes y medio que estamos ya adaptados, hay que ajustar los macros porque el organismo también se acostumbra, es un ser de costumbre. Entonces ya tiene como seguridad este tipo de combustible y lo empieza a emplear de otra forma. Para eso también es importante regular las ingestas con los ayunos. Esas dos herramientas ayudan un montón en esta alimentación, muchísimo a regular el hambre y a regular la ansiedad. Y retirar los edulcorantes. Yo sé que esto es un tema con los edulcorantes, que hay fans del edulcorante, que hay amantes, yo era una de ellas, pero realmente los edulcorantes generan un estancamiento porque tienen un índice glucémico. Entonces lo ideal es que ese edulcorante no sea consumido. Y si lo consumen, que sea en los horarios en los que están comiendo otra cosa para no generar... hola, mi Vane querida, para no generar picos de insulina, o sea, porque por activación de la glucosa. Sí se puede comer palta todos los días, sí. O sea, no hay problema, lo tenés que contar dentro de tus macros, dentro de tus carbohidratos y dentro de tus grasas. La palta es uno de los alimentos más nutritivos, es un superalimento, es como el huevo. Deberíamos de comer huevo todos los días y un pedacito de queso moderado también todos los días. Pero el queso es todo un tema porque en ciertos momentos de la alimentación produce estancamiento y hay que retirarlo. Así que es como que el queso es un arma de doble filo. Pero los huevos y la palta sí se pueden comer todos los días. No hay problema ni restricción con eso. Mientras que entren en los macros, de nada, Estela. Lo que tienen que tener en cuenta para calcular macros, no se engañen, esto es, lo digo claro y lo voy a sostener porque realmente es un engaño, no se engañen que en esta alimentación se puede comer todo lo que uno quiera, la cantidad de veces que uno quiera y la cantidad de porquerías que se nos ocurran o se nos crucen por Instagram. No se engañen porque de verdad esta alimentación no funciona así. Eso puede funcionar la primera semana o las 2 primeras semanas porque hay mucho líquido
y se pierde mucho líquido. Entonces uno come harinas de almendra, harina de linaza y qué sé yo, y va todo bien. Pero en realidad son inflamatorias. Entonces con el tiempo, cuando más consumo este tipo de harina, menos descenso de peso hay. Y lo mismo pasa con los edulcorantes y con los lácteos. Así que son tres cosas a tener en cuenta, que si van a comer en algún momento harinas permitidas, que son las de almendra, tienen que tener en cuenta que al otro día hacen un ayuno. O sea, es como una compensación, no es un castigo ni nada por el estilo, sino es una compensación para darle tiempo al organismo de desinflamar eso que ingresó. Y ahí ayudamos a mantenernos en cetosis de buena forma y que no nos pasemos después al funcionamiento por glucosa. No me llevo bien con la app de macros, todo el mundo la odia, pero te vas acostumbrando a una forma de alimentarme, bajaste 4 kilos muy bien, en 3 semanas está perfecto. Metiendo ejercicio, sí. Con la balanza, ojo, ojo, porque es súper engañosa. Primero, no bajamos en esta alimentación lo zarpado que tiene es que todo el cuerpo se acomoda al ritmo en el que se va bajando y se va generando densidad muscular y se va generando también densidad ósea. Es decir, nuestros huesos pasan a estar más pesados porque realmente se están nutriendo, porque los carbohidratos dentro de los efectos que tiene es impedir la absorción de nutrientes, ¿sí? O sea, por ejemplo, también cuando se mezcla mucho con vegetales como la acelga, por ejemplo, o las almendras también tienen unos antinutrientes que hace que uno no absorba los nutrientes de manera adecuada cuando come con eso. Entonces esta alimentación va a producir que tengamos huesos más pesados y que tengamos también músculos más pesados. Entonces nuestro peso, la balanza no tiene la más mínima importancia, ¿verdad? Que no dice absolutamente nada, ni así no fuese en esta alimentación dice nada de una persona. Pero ¿de qué referencia lo tenemos? De que progresivamente sí o sí uno va bajando de peso. El tema es que no es el único indicador, ¿sí? El mejor indicador es el porcentaje de grasa, que hay calculadoras para eso. Hay una que yo encontré el otro día que está muy buena, que después lo voy a subir al grupo. La medida del cuello, que acá es uno de los indicadores donde mayor riesgos con las enfermedades cardiovasculares hay. Entonces, la medida del cuello también se pone en esta calculadora y te da el índice de grasa corporal que tenés. Ese índice de grasa corporal también es un aproximado porque es una calculadora, no es una máquina isométrica que mide, pero nos sirve de guía decir, bueno, estoy más cerca de conseguir músculo magro, que es lo que buscamos, y estoy en buen camino en mi descenso de peso. ¿Por qué? Porque podés perder mucho peso de líquido, de retención de líquido, y que no necesariamente se vea reflejado en la corporalidad. Entonces lo que nos importa acá es quemar la grasa que tenemos, oxidar la grasa, digamos, que tenemos reservada, pero a la vez ir generando masa muscular, porque mientras generas masa muscular, estás generando salud a largo plazo. Es impresionante la cantidad de enfermedades y de malestares y de achaques justamente en la vejez que se da por falta de masa muscular. La masa muscular un síntoma de salud. O sea, si ustedes mejoran la masa muscular magra, están mejorando sus posibilidades de salud en general, en todo tipo de enfermedad. Y eso es lo maravilloso que tiene esta alimentación, que te permite ir generando buena masa muscular magra, oxidando la grasa que ya tenías acumulada y refuncionalizando todo tu organismo. Por eso las dos herramientas, el ayuno intermitente y la alimentación cetogénica, se llevan tan bien, porque ambas herramientas trabajan a través de la cetosis y producen procesos zarpados como la autofagia, que es por ejemplo cuando el cuerpo va reutilizando las proteínas y toda la basura que tiene en el organismo, y justamente eso es la autofagia, es el autocomerse, y hay muchos estudios que confirman que en la autofagia es posible reducir o eliminar en algunos casos hasta el cáncer, por ejemplo. Las células cancerosas se alimentan de glucosa, por ejemplo. En la Alzheimer de proteínas defectuosas. O sea, hay un montón de procesos que se dan en composición con este tipo de alimentación que estás haciendo prevención de la salud
y que también estás generando una forma sustentable de descender de peso. ¿Por qué digo sustentable? Porque si logras entender que esta alimentación es alimentación y no dieta, entendiste todo. Así de simple. O sea, no es algo para jugar a bajar de peso porque de verdad hay dietas mucho más, ¿cómo decirle? Rápidas y que van a hacer un efecto rebote de porquería que ya conocemos todos, pero esta alimentación es una propuesta de un cambio de hábitos y un cambio de visión sobre la alimentación que es súper importante. Es decir, no estoy comiendo para sustituir un encuentro social, no estoy comiendo para sustituir nada, sino que estoy comiendo para nutrirme. Y si me tengo que nutrir, ¿qué necesito? Mis macronutrientes. Así de sencillo. Necesito estas tres cosas. Y de hecho, hasta pueden ser estas dos cosas en la dieta carnívora. El ayuno, Estela, sí, todos los días. Nuestro organismo, nuestro metabolismo paleolítico está diseñado para ayunar. Mientras menos comida ingresa al cuerpo, o sea, menos comida me refiero a menos frecuencias, no es que estoy haciendo apología de la anorexia, por favor, pero mientras menos frecuencia de ingesta hay en nuestro organismo, mayor salud y mejor longevidad hay. Ya hay una comprobación a nivel mundial, o sea, hay un montón de estudios que se pueden buscar, hay papers científicos por todos lados, y de hecho hay estudios comparativos de personas que han hecho ayuno y de personas que no han hecho ayuno y sus procesos celulares, y es impresionante los beneficios que trae el ayuno. El ayuno no es una cuestión de acceso, sobre todo en las mujeres o en los cuerpos femeninos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque requerimos por nuestro sistema hormonal y por nuestro sistema reproductivo, requerimos de Hola, Meli. Requerimos de una mayor ingesta de calorías diarias sí o sí, digamos. El cuerpo masculino puede de alguna manera restringir sus calorías al mínimo y hacer muchísimo más ayuno que el cuerpo femenino, ¿sí? Nosotros tenemos una cuestión con la ciclicidad y la cuestión hormonal y la menstruación que requiere de una ingesta cuidada de la proteína e incluso en los momentos en que estamos menstruando de un mayor porcentaje de carbohidratos. No pasa nada si esos 3 días comes un poco más de carbohidrato. Está bien si tu cuerpo te lo pide que lo comas. ¿Por qué? Porque a largo plazo la restricción, o sea, de un porcentaje, por ejemplo, de un 30% menos de proteínas que se consuma a largo plazo produce muchísimos desastres hormonales y metabólicos. Entonces es mejor cuidar esa parte porque vas a bajar de peso lo mismo, pero cuidando todo el organismo. O sea, lo necesario es de que no veas la inmediatez, sino el proceso y en el que día a día vas logrando estar un poco mejor. Y eso se siente en el cuerpo y lo deben haber sentido quienes están ya por lo menos 15 días, deben haber sentido la diferencia de energía, de bienestar, de estabilidad incluso emocional que se da en muchos casos. Estamos pasando por un momento súper duro como humanidad, que es esta pandemia, y es súper difícil estar encerrado y controlar la ingesta y el tipo de alimento. Pero cuando te mantenés en un estado de cetosis y te mantenés en este tipo de alimentación, es mucho más fácil de llevar el día a día porque los momentos de ansiedad y de ataque de ansiedad son muchísimos menos. Marina dice, exacto, cambiar el chip y poder hacer de esto un estilo de vida y ser consciente de lo que ingresamos tal cual, de lo que comemos. Es así. Mientras más conciencia hay en el tipo de alimento que yo elijo, mayor salud hay. O sea, es vital aprender sobre los alimentos. Es muy importante aprender sobre los alimentos, aprender cuál es una buena proteína, cuánta de esa proteína necesito, qué vísceras y órganos de los animales necesito consumir para cubrir los nutrientes. O sea, sí o sí, de 1 a 2 veces por semana necesitan consumir vísceras y órganos de animales. Partes colagenosas de los animales todos los días. O sea, lo que son las patitas de cerdo o el queso de cerdo o el colágeno hidrolizado todos los días.
colabora con el mantenimiento de lo que es estético, porque nuestro organismo prioriza siempre las funciones vitales, siempre. Y si ustedes hacen una restricción proteica, sacar, eh, no sé, energía de un órgano. Va a ir a sacar energía del pelo. ¿Para qué le sirve el pelo? Para nada. O sea, para una verse linda, pero no. Al organismo no le sirve, así que básicamente va a usar esa energía. Hoy me pasó que quise adelantarme y cocinar varias cosas a la vez, todo keto, pero me generó ansiedad y picoteo de probar todo lo que iba haciendo. Ante el momento real sentí que luego de golpe tuve mucho sueño y pesadez. Tiene que ver con la... Sí, es... En realidad, o sea, venimos de alimentarnos muy mal, ¿sí? Venimos de alimentarnos con grandes cantidades de azúcares y grandes cantidades de carbohidratos, de almidones. Todo tiene almidón y todo tiene azúcar, lean las etiquetas. Eso también quería tocar. O sea, las etiquetas son muy importantes para los macros porque puede decir cero azúcar, pero tiene azúcares escondidos. Puede decir cero caloría, pero no nos interesa si tiene o no tiene qué tipo de ingredientes tiene. Mientras menos procesado el producto, más seguro es. Y esta ansiedad se puede despertar porque nuestro sentido es la supervivencia activa mecanismos, o sea, más allá de las cuestiones que hay en el inconsciente o el inconsciente y las cuestiones emocionales que pueden ir en torno de la situación de comida, de que también mucha disponibilidad de comida se asocia al encuentro y, con la familia, al encuentro con esos que estoy extrañando, y puede haber un montón de variables que se dan ahí. Hay una cuestión mecánica, si se quiere, o hasta instintual, entre muchas comillas, nuestro organismo, que cuando ve eh, mucha comida, quiere comer, porque somos herederos de la hambruna mundial. O sea, nuestros antepasados milenarios pasaron mucha hambre, por eso nuestro organismo, nuestro ADN está preparado para el ayuno, y de hecho encontró la forma de adaptarse a eso, y por eso también el ayuno nos hace mucho, mucho bien. Activa un mecanismo de que es comer de más para reservar. Entonces, lo importante de eso es saber que ese momento ya pasó, que igual picoteaste cosas que tienen que ver con la alimentación ceto, o sea que no es grave, que simplemente lo que produjo es una subidita tranqui de insulina y regulada porque es alimentación ceto, y que esa situación es más manejable a que si hubieras hecho lo mismo con otro tipo de alimento. Que aunque picoteaste, capaz que, si lo pensás, Mili, capaz que en otra situación te hubieras sentado y te hubieras comido otra cosa de la que estabas preparando completa más allá del picoteo. Entonces, aprendamos a ver también los pequeños logros. O sea, aprendamos a ver de que no seguimos reaccionando igual ante la comida, y eso nos va a dar mucho poder sobre nosotros mismos, nosotras mismas. Es re importante ver eso, darse cuenta de que cuando decido ayunar, cuando estoy decidiendo y tomando la decisión de ayunar, soy yo la que decide sobre mi propia salud y sobre mi propio cuerpo, soy yo la que tiene ese poder, y no es la industria ni la cultura que me está impulsando a comer o no comer, sino que yo estoy decidiendo darle tiempo a mi organismo para que se autorrepare, para que se reinicie lo que necesite, y para poder después de ese ayuno nutrirme correctamente. No sirve hacer ayuno si lo que voy a comer después del ayuno es un atracón o es una sarta de pelotudeces. O sea, no sirve si voy a hacer cosas. No sirve. O sea, el ayuno sirve y funciona muy, pero muy bien, y van a ver resultados asombrosos si se nutren bien después del ayuno. Es fundamental comer bien antes, cuidar la hidratación durante el ayuno, y comer muy bien después. Es muy fundamental. Muy bien, los soberanos y soberanas de nuestro cuerpo, así es, tenemos que recuperar la soberanía sobre nuestra salud, de eso se trata. Tenemos que lo vamos logrando y lo vamos construyendo en esta comunidad que estamos formando, y esa es la idea, de que tengamos poder sobre lo que decidimos consumir y sobre lo que decimos no consumir. Yo sé que hay muchas propuestas ceto súper atractivas, con postres súper deli,
y que están re buenas, pero realmente no dan resultado, porque preparar alimentos con harina de almendra todos los días es una garantía de que les vaya mal en la alimentación. No van a bajar de peso y no les va a ir bien. O sea, la harina de almendra, me tomó un tiempo aprenderlo porque de esto hay mucha información cruzada y mucha desinformación también. Y la harina de almendra y los edulcorantes no dejan de ser un colaborador de generar ansiedad y ganas de comer más. O sea, si yo como, no sé, una lata de atún con palta y huevo duro, lo más probable es que pasen 4 o 5 horas y no tenga que comer de nuevo. Si yo como un rol de canela de estos que son tan famosos que usan los yankees, no sé qué porquería le ponen, de harina de almendra, lo más probable es que a la hora quiera comer de nuevo. ¿Por qué? Porque hace la misma función que hace la harina y los azúcares comunes. Entonces es súper importante entender de que la dieta, la alimentación cetogénica nos invita a comer saludable todos los días y cada tanto, el permitido, entre comillas, que no me gusta esa palabra, pero no sé, el deseo de alguna cosa distinta está en la harina de almendra y en el edulcorante, en el caso que quieren comer edulcorante, si no lo comen mejor, si no lo consumen mejor, digo. Pero es cada tanto, no es todos los días. De verdad que no es todos los días. No se engañen porque los primeros 10 días, 15 días, 20 días, depende de la cantidad de sobrepeso que tengan y el tipo y el metabolismo que tengan, van a descender de peso, pero después se van a estancar porque es inflamatoria. La harina de almendra tiene antinutrientes y hace que nuestro organismo se inflame. Y si hay inflamación, no hay pérdida de peso. Es así simple. Todo funciona, todo se regula con la insulina en nuestro organismo, ¿sí? La inflamación activa la acción de la insulina porque viene el rescate del organismo. Entonces, si yo le doy alimentos que inflaman, lo más probable es que el peso se detenga, o sea, no tenga pérdida de peso. No quiere decir necesariamente que vaya a aumentar, pero sí quiere decir que muy probablemente no baje de peso. Entonces, la importancia de conocer los macros, además de las cantidades de lo que debo consumir, es la calidad de lo que estoy consumiendo. No es lo mismo comer proteína de alto valor biológico, por ejemplo, como es un salmón, o como es una carne roja, o como es incluso un superalimento, un huevo, que comer salchichas. O sea, no. Hay salchichas sin almidón, pero no dejan de ser procesadas. O sea, la única salchicha que no tiene tanto proceso es la de cerdo, que es la parrillera, que es como un chorizo, digamos, y que no tiene tanto procesamiento, pero hay una regla súper simple para mí. Mientras más, pues, valga la redundancia, pero mientras más simple, más seguro seto es. No hay forma de errarle. La harina de coco tiene muchos, o sea, es baja en carbohidrato en relación a la harina de trigo, pero tiene su buena cantidad de carbohidratos, creo que tiene 20 carbohidratos por cada 100 gramos, pero también tiene mucha fibra y esa la usan, en general se usa, porque se cuenta en carbohidratos netos. ¿Qué es carbohidratos netos? Son los carbohidratos, o sea, son los carbos netos fibra. Ahí está. Mi pizarrón del día de hoy. Los carbohidratos menos la fibra nos dan los carbohidratos netos, ¿sí? Esta es también una trampa preciosa de la dieta ceto. ¿Por qué? Porque los carbohidratos netos los puedo contar o los puedo usar cuando ya estoy en mi peso. O sea, si yo estoy en descenso de peso, ¿qué va a pasar? Que me voy a confiar y voy a comer carbohidratos de más y voy a hacer alguna cuantita mal y me voy a salir de cetosis. Entonces, lo mejor es manejarse con los carbohidratos en bruto, no restarle fibra. Y ahí es restrictivo en ese sentido, sí, pero es sumamente saciante porque tenemos buena calidad de proteína y buena calidad de grasa. Pero insisto en esto, para poder hacer esta alimentación hay que cambiar la forma de ver la comida y la forma de relacionarse. Hola, Georgie.
y la forma de relacionarse con la alimentación. Es súper importante eso y es súper básico para poder mantener la alimentación. ¿Por qué? Porque yo veo, y al principio también me pasó, de que quería hacer todo seto. Pizza seto, lomito seto, factura seto, todo seto. Quería hacer recetas de todo lo que yo comía antes, pero en la versión seto. Y no existe esa posibilidad de sostenerse en el descenso de peso. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente compruébenlo ustedes mismas, coman todos los días harina de almendra y van a ver que se va a detener, que no van a bajar de peso o se va a detener la bajada que venían teniendo. Porque es inflamatorio y porque no es una forma primal de alimentación. Y este concepto es súper básico. ¿Por qué primal? Porque este tipo de alimentación se basa en lo que comíamos y lo que ingeríamos desde que existimos. O sea, desde que el ser humano fue adaptando su organismo y sus intestinos y su aparato digestivo, de pasar de ser del mono, digamos, para convertirnos en humanos, hubo un montón de procesos que se cambiaron, un montón de procesos orgánicos que se adaptaron, pero se adaptaron a comer carne y a comer grasa, no a comer donas, ¿sí? No a comer postres, o sea, el otro día lo decía y me reía, no hay un árbol de donas, no hay un árbol de baguette, o sea, no es un alimento que podamos consumir. Después, cuando uno ya está en su peso, puede hacer una flexibilización de lo seto y caminar a un metabolismo flexible, consumiendo frutas, consumiendo carbohidratos complejos de vez en cuando. Eso se puede hacer cuando ya estás en tu peso, pero no en el descenso, porque necesitamos que nuestro cuerpo se mantenga en cetosis para que oxide la grasa que tenemos acumulada y por eso después también otra de las cosas que hay que hacer con los macros es ajustarlos nuevamente. Es decir, al inicio de la alimentación vas a comer la cantidad de grasa y proteína que te pide o que te marca la app. Si tenés 70 kilos más o menos, sí, son aproximadamente 110 gramos de proteína, una cosa así, da un promedio, ¿no? Y 140 gramos de grasa. Y 20 o 18 gramos de hidrato de carbono. Los porcentajes que da cuando uno marca con un 5% en los carbohidratos, un 25% en la proteína y un 70% en la grasa. Como ven, en el plato no nos coinciden mucho las proporciones del tamaño de esta porción con esto y del tamaño de esta porción con esto y del tamaño de esta porción con esto. ¿Por qué? Porque la densidad de la proteína hace que en poco volumen tenga buena cantidad de proteína. Entonces, ¿qué es importante elegir? Buenas proteínas. No coman todos los días pollo. Está todo bien, yo amo comer pollo, me encanta la pata muslo. Pero el pollo no es un alimento de alta calidad proteica. Sí es el salmón, por ejemplo, o el salmón es caro, sí, pero comen una posta pequeña y una vez a la semana se comen una postita pequeña y le suman un montón de nutrientes al cuerpo en un solo saque y el organismo. ¿Sí? Coman marisco, coman vísceras, coman achuras, coman todos los órganos, el animal se come entero, insisto con esto. Y en esa pequeña porción que estoy comiendo, pequeña entre comillas, estoy dándole una densidad nutricional que ni comiendo 50 toneladas de lechuga llegas a completar. Ese es otro de las cosas que cambia. No es saludable al ser humano. Es decir, culturalmente... Acá volví, se había cortado. Lo que decía que culturalmente tenemos incorporada la verdura, tenemos incorporado el hábito de comer vegetales, pero no tenemos el sistema, el aparato digestivo preparado para la digestión de ese tipo de alimentos. ¿Por qué?
Un rumiante, por ejemplo, se pasa todo el día pastando, todo el día rumiando y come la vaca todo el día pasto para llegar a consumir la cantidad de nutrientes que tiene que consumir. La parte del ciego del intestino es muchísimo más larga que la nuestra y el proceso que hace de ese bolo alimenticio es muy distinto al que podemos hacer nosotros. Entonces no está preparado nuestro organismo para tanta verdura. Es de hecho contraproducente porque produce muchísimo desperdicio bolo fecal y eso hace que de hecho, contrario a lo que se cree, terminemos con constipación. Lo que se necesita para no terminar constipado o para no terminar con problemas de evacuación es comer buena cantidad de grasa y buena cantidad de proteína. Es todo. Es como que todo el equilibrio del organismo está ahí. Si uno consume la cantidad de proteína que necesita y la cantidad de grasa que necesita, el cuerpo hace lo suyo, sin impedimento, porque para eso estamos diseñados. Imaginen lo que sería sobrevivir teniendo que comer yuyo a cada rato, o sea, verduras a cada rato, a cada segundo. O sea, no habría forma de haber sobrevivido como humanidad y seríamos sumamente deficientes con ese sistema. Nuestro cuerpo es funcional y nuestra digestión es funcional. Entonces necesitamos comer alimentos que nos den saciedad por muchas horas y que si ayunamos porque no conseguimos alimento, no necesitemos desesperadamente comer. ¿Sí? Cuando se hacen ayunos en la dieta cetogénica es mucho más fácil de llevar que personas que se alimentan a base de carbohidratos. Es impresionante la diferencia. Y si no me creen, hagan la prueba. Coman de vuelta carbohidratos y hagan ayuno y me dicen cómo les va. Realmente se nota muchísimo la diferencia. Yo no sé si esto se cortó o yo estoy hablando sola. No tengo ni idea, porque se cortó recién, no sé si se volvió a conectar, pero bueno. En fin, lo que quería decir de los nutrientes es eso, que pongan en la calculadora de los macros los porcentajes en la parte personalizada y ajustan 5% carbohidratos, 25% proteína y 70% grasas. Hacen esos ajustes y le va a dar un total de calorías que tienen que consumir. Si están iniciando y tienen que especificar que es para pérdida de peso porque le da un porcentaje menor del requerimiento diario. Y si ustedes se encuentran hace mucho en la dieta y están estancados, si están, genial, y están estancados, recién ahí ajustan a poner el peso objetivo. O si están muy cerca de su peso. Si ustedes, por ejemplo, quieren perder 5 kilos, porque están ahí nomás en su peso, directamente vayan a... están todos atentos. Van y ajustan la aplicación al peso objetivo. Pero solamente en el caso de que estén muy cerca de su peso o que ya lleven mucho tiempo en la dieta y se estancaron. Y después vuelven a regular otra vez los macros. ¿Por qué? Porque insisto en esto, el cuerpo cuando no recibe lo que necesita, sí o sí lo va a sacar de algún lado. Y de ese lado que lo saca es del pelo. Ustedes han leído seguramente en un montón de grupos de Facebook que hay personas que están desesperadas por el pelo, que se les caen a mechones, que ya no saben qué hacer. Y todo el secreto está en darle la proteína necesaria al cuerpo y la grasa necesaria. Y una vez que le dan esa cantidad de alimento, el cuerpo solo va a proveer a las uñas, a la piel, a las articulaciones incluso más, va a nutrir con colágeno toda esa zona y van a estar perfectas, no van a tener problema de caída de pelo y el pelo va a estar mejor y la piel va a estar mejor y las uñas le van a crecer mejor. Yo me reía hoy porque no tengo uñas nunca tuve uñas, ya nunca, no me han crecido nunca la uña. Y muy lentamente, no sé si se ve, pero tengo una pequeñita uña ahí, asomando ahí victoriosa. Pero es otra de las tantas mejoras que estoy encontrando en mi cuerpo que me da gracia porque a mucha gente le crecen las uñas, a mí no me crecían. Y bueno, ahora hay ahí asomándose un poquito. Bueno, ¿qué más con los macros? Ya dije que tienen que elegir calidad, los porcentajes y las cantidades. Utilizar la app si les es fácil y si no, hacer el plato visual este que les mostré acá hoy de vegetales de hojas verdes
las grasas saludables y la proteína. Las grasas saludables. Me preguntan también súper seguido qué son las grasas saludables. Es simple, muy simple. Manteca o ghee. Si es ghee es mejor, que es la manteca clarificada, la que se le saca espumando cuando se calienta la manteca, se le saca todos los sólidos y los sólidos lácteos y es mucho mejor de consumir. Grasa de cerdo, grasa de vaca, grasa de pollo, cualquier tipo de grasa de animal, aceite de oliva, aceite de palta y la palta misma. En las almendras también hay grasa saludable, pero ya saben mi opinión sobre las almendras. Si la quieren consumir, se bancan la inflamación. Y aceite de coco. Se me iba el aceite de coco. Sí, se ve mi uña pequeñita. Ahí va creciendo. Pequeñita pero firme. Esas son las grasas saludables. Esas grasas sí o sí, le agregan todos los días a los platos. ¿Por qué? La grasa al inicio de la dieta se necesita comer mucha para poder entrar en cetosis, ¿sí? Mucha grasa, nada de carbohidratos moderada. Cuando avanzaste en la dieta y ya bajaste los primeros de la cantidad que tengas y la cantidad de sobrepeso que tengas, va a ajustar la grasa para hacer lipólisis. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a reducir tu ingesta de grasa, ¿sí? Hasta llegar a un pulgar por plato. Un pulgar quiere decir una cuchara de manteca, una cuchara de grasa, una cuchara. Después no es que hay que comer grasa al hartazgo, porque después necesitamos que nuestro cuerpo, en cetosis, ya que logró por ese consumo grande de grasa al principio, que a la vez ese consumo grande de grasa te permitió aprender a saciarte más rápido y te permitió empezar a desintoxicarte del azúcar y de la... Ahí volvió. Estaba viendo si lo veía en la compu. Ese cacho de grasita que necesitas sí o sí todos los días, no podés después retirarla del todo, ¿sí? Porque las cetonas, o sea, la cetosis, requiere e implica que nuestro organismo reciba también grasa, pero en la cantidad adecuada. Por eso yo en los grupos de WhatsApp de las chicas donde nos conectamos todos los días, insisto en esto, el consumo de grasa es un subequilibrio, ¿sí? A mí sí, se corta tremendo, manda como el traste hoy la internet realmente, me tiene podrida, he estado todo el día con problemas en el internet, pero no sé qué pasa en la zona en general. Pero bueno, ese consumo de grasa requiere de que se regule, o sea, no podés después seguir consumiendo la misma cantidad de grasa. Volvimos. Sí, sí, se corta. Pero bueno, para ir cerrando, porque ya se me va a cortar de vuelta, para toda la alimentación igual, ¿sí? El ajuste es necesario porque porque vas descendiendo de peso, entonces claramente tu organismo para mantener tus funciones vitales que requiere una persona que pesa 70 kilos a una persona que pesa 150 kilos, no hay igualdad. O sea, y no va a haber forma de que bajes de peso. Ahí está, vuelvo. Bueno, digo rápido lo de la grasa, así puedo cortar. La grasa sí o sí hay que ajustarla, gente, ¿sí? No se puede seguir consumiendo la misma cantidad de grasa que cuando iniciaron la dieta, ni se puede seguir comiendo de la misma forma. O sea, el secreto, o por lo menos para mí, porque después hay muchas formas de verlo y qué sé yo, y yo insisto en esto, en que es un anuncio al fracaso comer todos los postres keto que encontres. Sí o sí después te va a ir mal, porque no cambiaste la forma de ver la alimentación y eso es algo grave en el sentido de mantenerse después. Porque hay un montón de personas que dicen, no, yo llego a mi peso y después vuelvo a la alimentación común, entre comillas común. Eso es asegurado de que vas a volver a tener problemas, ¿sí? Entonces, si vos podés entender que esta alimentación requiere un conocimiento sobre
los macros y por tanto una actitud activa sobre tu proceso de salud y por tanto hacerte cargo de que lo que te llevas a la boca incide en tu propio proceso de salud, te vas a dar cuenta de que es más fácil mantener este estilo de vida, comer comida real, saludable, que te llene, que andes con buena energía todo el día y no necesariamente que todo sea para bajar de peso. Te vas a dar cuenta que es mucho más fácil de sostenerla porque después ni siquiera vas a tener la necesidad de voracidad de comer cosas dulces. Yo desde que empecé la alimentación traté de no probar nada de lo anterior porque me conozco y sé que yo no tengo un límite con eso, o sea, que me cuesta. Entonces, reconocerlo es parte de poder cambiarlo. Si yo sé que tengo un problema con ese tipo de alimentación, que son las cuestiones procesadas, lo más saludable para una persona cuando tiene ese problema es mantenerlo restringido. Y no es prohibírselo, sino es decir, bueno, si yo tengo ganas de comer algo dulce, porque me dio ganas de comer algo dulce por X motivo, me hago un muffin keto, me hago un brownie keto, me hago un postre keto, que es un low carb en realidad, que no es keto, me va a inflamar, pero a los 2 días ya me desinflamé y ya perdí ese kilo, esos 2 kilos que uno sube cuando come harina de almendra, porque hace eso la balanza, varía de acuerdo a la cantidad de cosas inflamatorias que comemos también, pero no es el mismo impacto para el metabolismo que si le meto un vagón de azúcar. O sea, si voy y me como no sé, una docena de facturas, lo más probable es que haga percha mi organismo y no me dé cuenta y me dé cuenta en el después. La propuesta de este grupo es esta, es construir salud responsablemente y activamente. Eso implica que tienen que aprender sí o sí sobre los macros. O sea, no pueden preguntar, o sea, no pueden en el sentido de que no pueden preguntar porque están dependiendo de alguien. Tienen que ser autónomos y tienen que ser justamente soberanos y soberanas de su salud. Y eso se consigue con la información. La información es poder. Si ustedes saben cuáles son los macros y cómo se componen, van a poder elegir bien. Y si pueden elegir bien qué macros consumir, van a poder cocinar bien. Y si pueden cocinar bien, lo más seguro es que podamos mantenernos en el peso saludable para cada uno, cada una, y en un estilo de vida que nos genera mejor longevidad y nos genera muchísima energía. Yo lo que percibo leyendo muchas, me escribe muchísima gente y hablo con mucha gente que está iniciando en la dieta o hace rato, se estancó, no sabe cómo hacer y bla, 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 es que la mayoría la hace a la dieta porque le dijeron que se bajaba rápido de peso. Y no se baja rápido de peso. Se baja rápido los primeros 15 días, los primeros 20 días, que hay mucho líquido ahí. Después un proceso, o sea, un proceso con ida y vuelta, con estancamiento, porque el cuerpo necesita, de hecho esto no lo dije antes, pero lo digo ahora, el cuerpo necesita estancar el proceso de descenso de peso para acomodar los músculos y los tejidos. ¿Se dan cuenta de la perfección que tiene el organismo? ¿Se dan cuenta de la perfección que la biología humana? O sea, el mismo cuerpo, cuando está en descenso de este tipo, estanca la pérdida de peso para acomodar la piel y para acomodar los músculos, para que no haya flacidez en exceso, ¿se entiende? O sea, es re loco. Entonces, si comen bien y se nutren bien y hacen buenos ayunos y hacen buena hidratación, más tarde, más temprano, el resultado va a llegar. O sea, es así. O sea, no hay falla en este tipo de alimentación. Lo único que puede fallar es que se enganchen comiendo pelotudeces. O sea, que vean 1000 recetas en Instagram, 1000 recetas en la tele y las quieran hacer todas. Es lo único que puede fallar. Coman comida de verdad, busquen macros de verdad y van a ver de que les va a dar buenos resultados. No se hagan trampa. O sea, no hay una comida permitida. O sea, yo sé que es lindo y que nos gratifica porque nos hemos configurado de esa forma. Pero cambiemos el chip, nos propongamos que el mimo o el permitido sea otra cosa que disfrutemos. Porque si lo seguimos haciendo sobre la comida, lo más probable es que después que dejemos esta alimentación, volvamos a tener sobrepeso. Es, o sea, no lo digo yo, o sea, lo he visto en un montón de personas que dan su propio testimonio, que dicen en los grupos de ceto, yo hacía la dieta ceto, me cansé, dejé todo por 3 meses y acá estoy otra vez con el mismo sobrepeso.
Y es lógico, o sea, el organismo funciona así, o sea, cuando vos lo pones a funcionar con glucosa otra vez, no sabes si está en peligro, no sabes si va a comer todos los días, no sabes si esa, o sea, esa densidad nutricional es bastante porquería, entonces hay una alarma en el cuerpo. Comamos saludablemente y es posible sostenerlo. Si uno trata de engañarse que va a poder comer un croissant todos los días, un postrecito todos los días, un sandwichito todos los días, lo más probable es que fracasemos. Porque es un tipo de chip que lleva a la gula y no a la alimentación. Bueno, hasta acá los macros. Si bajan la app, busquen en la parte de comunicados del grupo, están las capturas de imágenes que yo hice con unos escritos de cómo cargar los datos. Ahí va a estar. Hay otra gente que usa la aplicación MyFitnessPal. Yo no sé cómo se usa, no lo usé nunca porque bajé macro y bueno, me enganché con ese chao. Pero busquen cualquier aplicación de macros que les sea fácil de manejar y que les sea fácil de cargar los alimentos y no se vuelvan locos con los macros. Calculen, sí, porque es importante aprender a calcular el principio que les va a permitir tener ojos, o sea, ojo tipo lentes de macro, para leer el plato cuando lo están viendo y decir, no, acá estoy medio zarpada con los carbos, mejor retiro esto como más de esto. Va a permitir tomar ese tipo de decisiones, primero aprender con la calculadora y cargarlo. Una estrategia que yo hacía al principio es cargar el día anterior, lo que iba a comer al otro día. Entonces yo ya en el día me daba cuenta si estaba comiendo de más o si estaba comiendo de menos. Y me permitía tener control sobre lo que iba a comer. Porque dejarlo al azar no es una buena decisión cuando se ha llegado a un punto de tener problemas de sobrepeso. Nadie llega a tener sobrepeso porque super controla su alimentación, eso es seguro. Así que si tenés problemas de sobrepeso también de obesidad, es importante que tomes decisiones conscientes y controladas, de que planifiques, no es que te vuelvas un loco el control, pero sí que planifiques y que si vas a comer determinada cantidad de carbohidratos o que tienen efecto inflamatorio, sepas que al otro día o esa misma noche hacerlo más bien proteico graso, hacer un ayuno 1 o 2 horitas más prolongada, hacer un poquito de ejercicio en ayuno y ya está, no pasa nada. Y no es un castigo, sino que es un beneficio súper, súper beneficioso para el cuerpo. Así que bueno, los dejo, las dejo. Un placer, como siempre, encontrarnos los martes, los de vivos. Y bueno, en la semana charla.